estado conversando bastante en los últimos tiempos entre los pastores y somos muy conscientes que hay 4 áreas donde quisiéramos todos ser muy edificados. Estas 4 áreas son el área de la oración, una vida de oración, una vida de relación con Dios, orar a solas, orar con otros, orar con el pueblo de Dios, ser hombres de oración. Hombres que llegan a conocer a Dios, que conocen al Espíritu Santo, que tienen una relación fluida con el Señor. Jorge Imitián nos va a ministrar justamente acerca del tema de andar en el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. La otra área es el área de la palabra. Ser hombres de la palabra, hombres que conocen la palabra, que disciernen la palabra, hombres que tienen la palabra en su mente y en su corazón, hombres que tienen la palabra en su boca, hombres en los cuales abunda la palabra del Señor, la palabra de Cristo abunde en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y este es el tema al que nos vamos a dedicar durante este día, el tema de la palabra. Los otros 2 temas son el tema de la comunión, aprender a tener buena relación con los demás, estar bien relacionados unos con otros, sujetos los unos a los otros, abiertos los unos a los otros, tener a alguien a quien abrir nuestra alma, nuestro corazón, alguien en quien volcar nuestra vida, ser transparentes los unos con los otros. El tema de la comunión, de las relaciones, muy importante en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser transparentes, que todos puedan conocernos a nosotros. Y el 4º tema es el tema del testimonio. Dar a conocer a otros la verdad de Dios. Esa abundancia de Cristo en nosotros tiene que ser conocida por otros. Tenemos que anunciar el Evangelio del Reino de Dios a todos, a todas las naciones, a todos los hombres, aquellos que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios, aquellos que tienen una religión y que se están engañando a sí mismos, aquellos que tienen cierto nivel de conocimiento, de espiritualidad. A todos hay que dar a conocer el mensaje del Señor. Cuando hablamos de dar testimonio, de confesar nuestra fe, no es solo aquel que es inconverso, o como muchas veces decimos a los católicos, es a todos. Todos tienen que conocer lo que el Señor ha revelado a nuestras vidas. Pero hoy nos vamos a dedicar a este tema de la palabra. En esta mañana lo que quiero compartir con ustedes es acerca de la transformación de nuestra mente por la verdad del Señor. Algunos me han escuchado ya sobre este tema, pero durante este día vamos a volver a compartir lo mismo, quizá en otros encuentros, en otras reuniones de obreros, de otro tipo. Vamos a seguir hablando de este tema como de los otros temas también. Pero esta mañana quiero referirme a la transformación de nuestra mente por la verdad de Dios. Es la verdad del Señor la que nos libera de toda mentira. Nuestra mente se llena constantemente, se contamina constantemente con mentiras que hay en este mundo. El martes, creo que fue, por televisión, había un programa, y era un programa de homosexuales y lesbianas. Abiertamente, descaradamente, desfachatadamente, hablaban frente a las cámaras y decían: yo soy homosexual, yo tengo mi pareja,
Una mujer dijo, mi hija a los 12 años me preguntó, mamá, ¿vos sos lesbiana? Y muy valientemente yo le dije a mi hija, sí, hija, soy lesbiana. Me parecía tan vergonzoso que hayamos llegado hasta ese punto. Hacían entrevista a la gente por la calle y le preguntaba, ¿qué piensa usted de los homosexuales? Y dice, ¿usted es homosexual? No, yo no soy. ¿Pero qué piensa usted? Y bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, es libre. La mentira ha contaminado la mente de los hombres. Nuestros medios de comunicación, radio, televisión, revistas y tantos otros están llenos de hombres plagados de mentira. La mentira nos contamina constantemente. Nuestra gran lucha es con la mentira. El trabajo con los adolescentes, con los niños y con los jóvenes es justamente para liberarle constantemente de ese contagio que hay en este mundo, de tantas mentiras. Mentiras en la escuela, mentiras con los compañeros, mentiras que van infectando la mente de ellos. Una tendencia muy común cuando alguien se siente mal es buscar las causas por las cuales se siente mal. A veces en ese análisis no comienza a buscar si hay alguna situación de pecado, si no hay situación de pecado, o si es un problema de enfermedad o familiar o económico, y si no hay nada muy serio por allí, entonces comienza a echarle la culpa a otro. Siempre tiene que haber algún culpable del por qué nos sentimos mal. Si no encontramos alguna causa de esas que justifique nuestro malestar, otros tienen la culpa. Yo me pregunté si es correcto hacer ese análisis o deberíamos buscar por otro lado. Muchos de nuestros problemas, cuando nos sentimos mal, están muchas veces anidados en nuestra mente. Hay una mentira escondida en nuestra mente que nos lleva a sentirnos mal. Y eso es lo que quisiera que analicemos en esta mañana. El bienestar emocional de una persona depende más de su salud mental que de las circunstancias externas que lo rodean. Si hay buena salud mental, se va a sentir bien la persona aunque esté en medio de conflictos. Podemos físicamente estar en una cárcel y emocionalmente estar en la gloria. Podemos físicamente estar en un palacio y emocionalmente estar en el mismo infierno. No depende de las circunstancias externas que nos rodean nuestro bienestar, sino de nuestra salud mental. Leía de Marco Aurelio que él comprendió que las emociones humanas no son simplemente el producto de circunstancias casuales en la vida, sino que están determinadas por la manera de pensar de las personas. Y es correcto. Es correcto esto. El bienestar o la situación emocional de una persona no depende de las circunstancias casuales de la vida, sino que están determinados por la forma de pensar. El estado de ánimo depende más de mi manera de pensar que de las causas externas. Va más allá de la economía, va más allá de la salud, de una situación familiar, de una situación pasajera, va más allá de esas cosas. Pienso para determinar lo que soy. Según lo que yo pienso, eso es lo que va a ser mi propia vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice esto. Proverbios capítulo 23, versículo 7.
cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dime cómo piensas y te diré lo que vas a hacer. No se puede bajar la estufa, ¿no? La Biblia enseña que los sentimientos, las pasiones y la conducta del hombre están determinadas y condicionadas por la manera en que pensamos. Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en de los que piensan el bien. Si piensas el bien, vas a ser una persona feliz. Según como pensamos, así vamos a ser en nuestra vida. Capítulo 14, verso 22. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿Quiénes alcanzan la misericordia? Los que piensan el bien. Depende de esa estructura mental que nosotros tenemos. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nuestra conducta está condicionada por la forma como nosotros pensamos. Según lo que está en nuestro ser interior, así va a ser nuestra conducta. Cambiemos esa forma de pensar, esos principios, esas intenciones, y se va a modificar la conducta en la persona. Romanos capítulo 1. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a esa clase de mentalidad. Y ahí se dieron al libertinaje y a toda clase de pecado, por esa forma de pensar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 2. Segunda Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Algunos estaban molestándole a los de Tesalónica, diciéndole que ya el Señor estaba pronto por venir.
no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, le dice el apóstol. Si hay un modo, una manera de pensar correcta, el apóstol dice, no se deje mover fácilmente de esa manera, porque si no van a tener otro tipo de conducta. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pensaron en hacer algo, iban adelante, y Dios mismo dijo. ¿Qué dijo Dios? Nada lo va a hacer desistir. Así que no se le ocurrió mejor cosa a Dios que a unos hacerlo hablar en italiano, y a otros en chino, y a otro en portugués. Porque dice, no van a dejar esa manera de pensar. Van a seguir. Nada los va a hacer desistir. La Biblia enseña que los sentimientos, las pasiones y la conducta del hombre están determinadas y condicionadas por la manera de pensar. Ahora, cuando nos referimos al pensamiento, a la forma de pensar, no necesitamos para pensar frases elaboradas. No es que uno tiene que tener un enunciado, una frase muy elaborada en su mente. O sea, no hace falta gramática para pensar. Uno puede ser muy ignorante, muy inculto, y sin embargo sigue pensando. No hace falta tener algo muy elaborado en la mente para pensar. A veces son imágenes o actitudes que están muy escondidas en nuestra mente. Esa actitud que está en nuestra mente es la que nos lleva a actuar de esa forma. ¿Se acuerdan cuando dice en Hebreos de que la palabra del Señor es más penetrante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones? O sea, da como a entender que la intención está aún detrás del pensamiento. Hay algo que motiva esa forma de pensar. Hay una intención allí. Si eso se modifica la conducta de la persona. De ahí la importancia que tiene que desechemos de nosotros toda mentira, todo espíritu de mentira, toda intención torcida y mentirosa. La palabra del Señor que nos está llegando vez tras vez tras vez, ya sea por lectura, por cassette, por libros, por revistas, por mensajes, por charlas, todo eso contribuye a desechar la mentira de nosotros y que se vaya afirmando la verdad. El problema es cuando muchas de esas palabras a veces tienen parte de verdad y parte de mentira. ¿Y cuántos mensajes escuchamos o libros llegan a nuestras manos que no tienen la verdad? Parte es verdad, pero parte es mentira. Y cuando esa mentira se anida en nuestra mente, no es fácil desecharla. Porque para mantener esa mentira comenzamos a elaborar una argumentación. Un tema, el tema del divorcio y recasamiento. Hay libros y libros y libros y libros con toda una argumentación. Pero hay un principio mentiroso allí, hay un principio torcido. Y mientras no se quite ese principio torcido, se van a seguir elaborando muchas argumentaciones para favorecer el divorcio y el recasamiento. Entonces, a donde estamos yendo es más allá de la argumentación que fortalece algo, a esa intención del corazón, de la mente, que es la que produce en nosotros una conducta. El pensamiento
que determina la conducta de las personas es la resultante de una verdad o de una mentira. Esa forma de pensar determina la manera como enfrentamos las situaciones de la vida. Una vez di una ilustración refiriéndome al señorío de Jesucristo, y di una ilustración de que salí a la calle y encontré que me habían rayado el auto, y dije: ¡sa! Le rayaron el auto al Señor. Y produjo muchos una explosión de risa. Y yo me pregunté, ¿por qué produjo risa? ¿Por qué produjo risa? Porque es contrario a nuestra forma de pensar. Decimos que todo es del Señor y que el auto es del Señor y que la casa es del Señor, pero cuando alguien dice, le rayaron el auto al Señor, nos produce risa, porque hay una manera de pensar. Hay un principio. Sé que todas las cosas son del Señor, pero en el fondo hay un principio que sustento que son mías y que no son del Señor. Por eso cuando alguien dice una cosa así, choca en nuestra mente y ese choque nos produce risa. La mentira dice que yo soy dueño de todo lo que poseo. Esa es una mentira. Es una mentira diabólica. Una mentira del infierno. Dice que yo soy dueño de todo lo que tengo. ¿La verdad de Dios qué dice? ¿Qué dice la verdad? Que Dios es el dueño de todas las cosas. Pero hay una mentira alojada en mí que me dice: haz lo que quieras, vos sos el dueño de todas las cosas. Lo que nos sale muy espontáneamente frente a cualquier situación, generalmente es lo que está anidado ahí atrás. Nuestra reacción frente a algunas situaciones es por lo que está alojado ahí. Si me roban algo, ¿cómo reacciono? ¿A quién le robaron? ¿A mí o al Señor? Reaccionamos según esa intención, según ese pensamiento que está alojado en cada uno de nosotros. Y mientras no desechemos ese pensamiento mentiroso por una verdad, vamos a seguir actuando de una manera incorrecta en la vida. Nuestro pasado, una pregunta, nuestro pasado condiciona nuestro presente. ¿Cómo? Si no hemos sido renovados. ¿Cómo? Tiene que haber un saneamiento. Me la devolvió, ¿eh? El hombre es el resultado de lo que piensa, ¿eh? Sí, Oscar. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4. Claro. Algunos dan por sentado que los hechos que ocurrieron en el pasado, especialmente en la niñez, son los determinantes de la conducta humana.
según lo que aconteció en mi pasado, principalmente en los primeros años, en la niñez, son los condicionantes, los determinantes de la conducta del ser humano. Ahora, ¿cómo? De generación en generación. En otros casos es ese de generación en degeneración, ¿no? Sí. Ahora, puede ser que así sea. Puede ser que muchas personas, por los acontecimientos de su pasado, principalmente de su niñez, o sea, eso le condicione. Por ejemplo, un chico que fue muy reprimido, de grande es muy tímido. Fue reprimido, de niño. Y llega a la adultez y sigue siendo una persona tímida por la represión que tuvo de chico. Puede ser que sea así, pero no significa que debe seguir así. O sea, no puedo tomar esos acontecimientos y hechos del pasado como algo que ocurrió y así va a ser, es mi destino. Es cierto que mis padres me presionaron mucho y entonces me hicieron una persona introvertida, tímida. Ocurrió eso, pero no tiene por qué seguir así toda la vida. No es que esos acontecimientos, esos hechos marcaron el destino de mi vida. Como bien citó Hugo, desde el momento que nos entregamos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Nacemos de nuevo para comenzar una nueva existencia, una nueva manera de vivir. Ahora, muchos para la curación de estos males, especialmente por la influencia de Freud, consideraron como casi obligatorio la exploración del pasado de esta persona, remontarse a su niñez para que se produzca una sanidad en su propia vida. Y entiendo que muchas personas recibieron sanidad en esas áreas de su vida, ¿cierto? Retrotrayéndose hacia su pasado. Pero también entiendo que esto no es para todos. Me refiero a los que tienen que ayudar a otros en este sentido. Hurgar en el pasado de una persona no es tarea fácil ni es para todos de hacerlo. Solamente algunos pueden realmente hacer algo así en las personas. Otros, sin ese tratamiento psicológico para la curación de esos males, cambiaron por la conversión y porque adquirieron una nueva forma de pensar. Al apropiarse de la verdad de Dios, recibieron salud, sanidad de todos esos males de su pasado y comenzaron a tener una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una nueva forma, por lo tanto, de actuar, de razonar, de vivir y de actuar frente a cada situación de la vida. Hermanos, el problema no son los acontecimientos del pasado o los presentes los que hacen que nos sintamos como nos sentimos, sino la interpretación que hacemos de esos acontecimientos. Cómo interpretamos esas situaciones va a determinar nuestra actuación. Le doy 2 ejemplos. Un niño fue abandonado por sus padres. Este niño comenzó a vivir con un sentimiento de rechazo en su corazón. Y así vivió durante muchos años. Se convierte. Esta persona, aun cuando se convierta, puede seguir con ese sentimiento de rechazo. O bien, puede tomar aquellos acontecimientos de su pasado y decir: gracias, Señor, porque por todas esas situaciones te busqué. Necesité un padre y esa situación me llevó a buscarte a ti. Y así ha acontecido con muchas personas. O sea,
Uno sigue después de su conversión con el rechazo hacia la sociedad, hacia los demás. Otro interpreta toda esa situación de otra manera y se sana interiormente, sin necesidad de que otro le ayude. Ahora, este ejemplo lo doy, hermanos, para que nosotros también podamos saber cómo interpretar las situaciones que ocurren en nuestra vida. Un hombre sube un taxi, un hombre con una sola pierna, sube un taxi, y mientras van viajando por una avenida, le dice al taximetrero: en este hospital me cortaron una pierna, gracias a Dios. El taximetrero lo mira y le dice: entiendo eso de que en este hospital le cortaron la pierna. Lo que no entiendo es ese gracias a Dios. El hombre comienza a contarle. Yo era un gran fumador. Fumaba una cantidad de cigarrillos impresionante. Tal punto que me trajo muchos problemas y llegaron un momento que me tuvieron que cortar un dedo del pie. Y al final me tuvieron que cortar la pierna. Y cuando estaba internado ahí, donde me cortaron la pierna, una tarde apareció una señora, cama por cama, repartiendo unos folletos. Así que como estaba en la cama, no tenía nada que hacer, todo lo que llegaba a mis manos lo leía. Comencé a leer y ese folleto hablaba de Jesús y de que Él había muerto en la cruz por mí. Y yo le entregué mi vida a Jesús y mi vida cambió y Él es mi Señor. Y este hombre daba gracias a Dios porque con una sola pierna había entrado al reino de Dios y no con las dos piernas irse al infierno. O sea, es la interpretación que hacemos de los hechos, de los acontecimientos, de las cosas que ocurren en la vida o que ocurrieron en nuestra vida. ¿Cómo las interpretamos esas cosas? ¿Cómo las tomamos? ¿Las tomamos como seguimos siendo nosotros el centro de toda la situación y de la atención de los demás? ¿O ese cambio que produjo Cristo en mí produjo una transformación también en mi manera de pensar? Hermanos, hay un pensamiento o un sentimiento anidado en el corazón del hombre que le conduce a interpretar las situaciones de la vida como algo negativo o como el medio que Dios está usando para su propio bien. ¿Cómo interpretamos esas situaciones? Perdí el trabajo, me iba mal, tuve problema con aquel. ¿Cómo interpretamos eso? Dios está usando esas situaciones como un medio para mi propia edificación. Dios está sobre toda esta situación. Entiendo que Dios sabía antes que me echaran del trabajo, ya Dios sabía antes que el gerente diera la orden de enviarme el telegrama, Dios lo sabía. Lo tomo como algo negativo. Es la interpretación que hacemos de las situaciones de la vida. Hay un pensamiento condicionante que determina la conducta de nuestra vida. Hay un pensamiento condicionante, es el que determina nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Soy lo que soy según lo que creo. Según lo que tú crees, vas a ser en la vida. ¿Qué crees? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de los acontecimientos en tu vida, de las situaciones que se te van presentando todos los días? Ese pensamiento condicionante o es verdadero o es falso. Si ese pensamiento condicionante es verdadero, es claro, es según Dios, es según las Sagradas Escrituras, voy a tener una conducta de vida. Pero aún siendo hijo de Dios, si tengo un pensamiento condicionante falso o infectado de mentira, voy a actuar un poco de cada lado. Y a veces doy gracias a Dios por una situación y otro día por la misma situación me estoy quejando y renegando de ese problema.
Si soy egoísta, actúo en la vida como un egoísta. Hay un pensamiento entonces en mí que me condiciona a vivir así. Ese pensamiento está basado en una mentira. La mentira es: todo es tuyo. Cuando creí la mentira, todo es mío, se forma ese pensamiento que me condiciona para vivir en una forma egoísta. Si quitamos ese pensamiento falso, mentiroso, de que todo es mío, y ponemos el pensamiento que todo es de Dios, ese pensamiento me condiciona para vivir de otra manera, para ser generoso, para adorar a otro, para decir todo es del Señor, el auto es del Señor, la casa es del Señor, acá está todo abierto, está para servir al pueblo de Dios, a los demás, porque hay un pensamiento que nos está condicionando. Hay pecados del alma de los cuales muchos no se liberan. Por ejemplo, amargura, ansiedad, depresión, resentimiento, ira, desconfianza, hipersensibilidad, pesimismo. Podemos seguir la lista, ¿no? Son pecados del alma. Son pecados del alma. Esos pecados responden siempre a una mentira que está alojada en nosotros. Sí. Bueno, al final del mensaje. ¿Está apurado para comer? ¿Habrás detectado alguno? Está apurado por desalojar. Esos pecados responden a una mentira que está alojada en nuestra mente. ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Es Jesucristo mi Señor? ¿Es amo y dueño de mi futuro? ¿El día de hoy es del Señor y el día de mañana es del Señor? ¿Y por qué va a haber ansiedad? ¿Por qué va a haber ansiedad? Hay una mezcla ahí. Hay una mezcla. Hay un temor por una mentira que se alojó en nosotros. Mientras permanezca esa mentira, uno va a seguir con ansiedad. Va a seguir con ansiedad. Y así podemos seguir con el pesimismo, la desconfianza, el resentimiento, la ira, la ansiedad. Hermanos, nosotros somos el resultado al final de lo que creemos. No somos el resultado del destino. A él le tocó con suerte ser esto, al otro le tocó con suerte. No. Somos el resultado de lo que creemos, no de otra cosa. Dios quiere esto para nosotros. Si nosotros llegamos hasta aquí, es porque hemos creído hasta aquí. Somos el resultado de lo que estamos creyendo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Verso 6 dice de Abraham: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo. ¿Por qué? Porque le creyó. Porque le creyó.
Él fue declarado justo porque le creyó. El resultado de haber creído a Dios fue que Dios lo declara justo. Somos el resultado de lo que creemos. Mateo capítulo 8. Un poco denso el asunto, ¿no? Ya hace calor acá adentro. Al conversar con varios sobre este tema hemos considerado que es tan importante, quizá haber que repetirlo y seguir repitiéndolo, buscar otros términos, otra forma más popular, pero he estado leyendo, indagando, pensaba recomendar algunos libros, pero yo me he quedado decepcionado con los libros, ¿no? Porque alguna vez en la rural Luis Manuquian me dijo, ese libro que recomendaste, ¿sabes cómo se vendió? Había 6.000 personas en la rural. Sí, ¿cuánto vendieron? Vendimos como 30. ¡Pah! 30 libros, 6.000 personas. Raúl me dice, tenés que volver a recomendar ese libro desde que lo recomendaste, se vende como pan. ¿Cuánto vendiste? Había 600 personas, vendió 15 libros. Y de los 15, ¿cuántos lo leen? Un hermano me dijo, mira, tengo la biblioteca muy vacía, necesito 1,20 m de libro. Y yo noté que ciertos libros que a algunos le habían impresionado fuertemente y habían modificado algo en su vida, al recomendarlo a otro cuando lo lee no... A veces hay libros que son para 6º grado y se recomiendan a alguien que está en 3er grado y no lo entiende. ¿No le ha pasado que hay libros que lo leyó tiempo después y lo entiende? O pasajes bíblicos. O sea, todos vamos creciendo, a medida que crecemos que entendemos más las Escrituras. Que me he dedicado a indagar sobre este tema, a escuchar, a leer, a buscar datos de libros y de revistas de otros lugares, porque entiendo que es un tema muy importante este. Tendremos que escribir algo, apuntes, lo que sea, y volverlo a masticar, pero hay algo que nos ha trabado en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. Y mucho entendemos que esa traba es por no habernos edificado con la verdad. Pero tenemos que entender la importancia que tiene edificarnos con la verdad. Por eso es todo este análisis que estamos haciendo de la forma de pensar y de esos pensamientos que están alojados en nosotros y que de la única manera que podemos cambiar, modificar esa estructura mental es alojando la verdad en nosotros. No es que podemos desalojarlo y puede quedar vacía nuestra mente. Para que haga la ley del desalojo ahí, tiene que entrar otro más fuerte, y el otro más fuerte es la verdad de Dios, que va a desechar la mentira de nosotros, pero que es algo que va más allá de conocer, y ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Es más todavía que conocer. Mateo capítulo 8, versículo 13. Y como creíste, te sea hecho. El criado fue sano porque alguien le creyó a Dios, porque le creyó, por eso fue sano. Obtenemos los resultados de acuerdo a lo que creemos. Amén. Yo les conté alguna vez, esa vez que a mi esposa le agarró hipo, ¿no? Hace años atrás. Nunca me puedo olvidar allá. Y le agarró hipo a mi esposa y entonces, bueno, toma agua.
y tomó agua y el hipo no le pasó. Entonces toma más agua. No tenés que tomar un vaso grande sin respirar. Y tomó el vaso grande de agua sin respirar y el hipo le seguía. Entonces tenés que contener la respiración. Y contuvo la respiración hasta que pudo. Y una de dos, o se moría o seguía con el hipo, ¿no? Entonces prefirió seguir con el hipo. Levantá el brazo, apretate el dedo, toma agua cabeza para abajo. Poné las manos contra la pared y sostené la respiración ahí. Todas las habidas y por haber. Come pan. El hipo seguía. Y el hipo seguía. Al final pasaron las horas y ya estamos alarmados. Así que oramos. Nunca había orado por hipo. Cáncer, tumores. Esa es mi especialidad. Hipo no era mi especialidad, ¿no? Pero tuve que orar por hipo. Oré por hipo y el hipo seguía. Llamé a una doctora, Aida. Dije, mira, mi esposa no sabía cómo decirle, ¿no? Molestaba a una profesional como ella. Mira, mi esposa no se siente bien. ¿Y qué le pasa? Tiene hipo. Pero hace tantas horas que tiene hipo. Ah, no. Mira. Ese remedio, le doy ese remedio. Dejó de ser infalible el remedio. La llevé al hospital. ¿Qué tiene? Hipo. La revisa el clínico. Receta. Vamos a casa. Vuelvo. La ve el neurólogo. La revisa. Le dimos esto, aquello, lo otro, más allá, bla, bla, bla. Mire, va a tener que ir al psiquiatra. ¿El psiquiatra por hipo? Pero escúcheme. Mire, haga esto. Pero si no le pasa, vamos a tener que operar. Pero escúcheme. ¿De qué le van a operar? Imagínense la frustración que tenía. Pasó una semana con hipo. Llegué al punto donde una noche habíamos tenido una reunión ahí abajo en el salón. Nos estábamos edificando la parte de atrás de la casa, así que dormíamos en lo que ahora es el frente, la oficina. Mi esposa estaba en la cama, ya no se levantaba. Se quedaba lo más quietita posible, porque cuando se quedaba quietita sin moverse, por algunos momentos se le pasaba. Me puse de rodillas al lado de la cama de ella. Oré por ella. Había orado tantas veces, pero esa oración cuando uno ya no sabe qué decir. Y me derramé delante del Señor y vino una palabra. Yo soy Jehová tu sanador. Y le impuse las manos ahí y le dije, Señor, cúmplase esta palabra en ella. Y proclamé y creí. La creí con todo mi corazón. Me acosté. Al otro día ella estaba en el mismo lugar, en la misma posición ahí. A veces cuando se quedó quietita se le pasó el hipo, pero apenas se mueva. La conocen, ¿no? Y cuando me asaltó eso, me vino el texto, si creyeres y no dudares. Entonces dije, pero la duda es más fuerte que eso, Señor. ¿Qué hago con la duda? Es como un sentimiento, Señor, no sé qué hacer. Y una palabra me dijo, reprende la duda.
reprendí la duda, se fue la duda. Creí a Dios, nunca más tuvo hipo. Dios me enseñó algo ahí. Varias veces Dios, para enseñarme algo, usa a alguien de la familia, ¿no? De que esto no se lo digan a su familia, porque si no, nunca van a llegar a ser pastores, ¿no? Y Dios me enseñó algo ahí. Conforme lo que crees, te será hecho. Conforme lo que crees, te será hecho. Si lo crees, te será hecho. Y vez tras vez las Escrituras nos muestran y nos enseñan que según lo que creemos, así va a ser en nuestra vida. Marcos capítulo 9. Verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo que estamos viendo es algunos textos de que esta afirmación, que somos el resultado de lo que creemos. Así como nosotros creemos, así va a ser en nuestra vida. Esta es una afirmación bíblica, que somos el resultado de lo que creemos. Capítulo 11 de Marcos, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Capítulo 16. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién es salvo? El que cree. Ahora bien, hay una gran diferencia entre conocer y creer. Una cosa es conocer una verdad, otra cosa es creer una verdad. Yo conocía el yo soy Jehová tu sanador. Conocía. Tantas veces. Lo había escuchado, lo había leído. Yo lo conocía. Pero hubo un momento que creí. Y cuando creí, se produjo el hecho. O como otros dicen, creer con fe o creer sin fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Creerle a Dios. ¿Qué más es fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Creo que es la mejor definición que hay en las Sagradas Escrituras sobre lo que es fe. Fe es el acto de creer. Fe es una acción, es un acto. Yo determino creer. Conozco, porque escucho, conozco. Sé muchas cosas. No necesito hacer mucho esfuerzo. O sí, si me pongo a estudiar un tema. Pero para creer eso, tengo que tomar una determinación, un acto, una acción. Ahí hay fe. Ahí hay fe. Yo creo que tenemos mucho conocimiento, pero hay cosas que no se han desalojado todavía de nuestra mente, de nosotros. ¿Y por qué no se han desalojado? Porque todavía hay ciertas mentiras que están arraigadas, que están metidas allí, que nos lleva a tener ansiedad o temores,
o actuar de cierta manera en la vida. Porque hay ciertos vicios de carácter principalmente, que no se han desalojado todavía de nosotros. Hay una mentira que está alojada. Pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Pero tiene que haber una determinación de creer la verdad, de creer lo que Dios dice, para que ocurra el cambio en nuestra vida. Cuando conozco alguna verdad, para que eso que conozca pase a ser algo que creo, tiene que haber una determinación de creer. Tiene que haber un acto, una acción de fe. Determino creer lo que Dios dice. Determino amar a Dios. Amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿A dónde apela? A mi voluntad. Es una acción voluntaria. Apela a mi voluntad. Determino amar a Dios. Dios, te voy a amar. Lo creo. Esta es la verdad. Me has creado para que te ame, para que te honre todos los días de mi vida. Determino amar a Dios. Y algo pasa en nuestro ser. Algo pasa en cada uno de nosotros. Cuando con firmeza nos oponemos a toda mentira que no permite que le amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Determino buscar el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Todos conocemos el texto, todos lo sabemos, pero tengo que tomar una determinación. Voy a buscar el reino de Dios, voy a buscar su justicia, sabiendo que todo lo demás va a venir por añadidura. Él lo ha dicho, yo le creo a Él y voy a actuar de esta manera. Pero tiene que haber una determinación en nosotros. Si no es conocimiento, hermanos, es conocimiento. Conocemos el texto, lo podemos repetir de memoria. Lo pregunta aquí, ¿cuántos conocen? Muchísimos van a citar el texto de memoria. Pero hay un paso más. Ese es el primero, el conocer. Todos tenemos que conocer. Luego vamos a hablar un poco de eso. Todos tenemos que conocer. Pero el próximo paso es: determino de corazón creerle. Determino amar a mi prójimo. Determino servir a los demás. El Señor Jesús estuvo instando, enseñando, predicando a la gente a que crea, a que tenga fe, constantemente. Leemos especialmente el Evangelio de Juan. Cuando miré en la concordancia me asombré ver la diferencia que había entre el Evangelio de Juan y los demás evangelios. Las veces que Jesús insta a la gente a que crea, a que tenga fe, a que tenga confianza. El Señor Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Tiene fe para qué? ¿Para qué tiene fe? Conforme a tu fe. No conforme a tu conocimiento. No conforme a lo que tú sabes. No conforme al deseo del corazón. ¿Cuántos quieren ser? Todos levantamos la mano. Todos queremos ser, por supuesto. Pero podemos apuntar a un montón de gente que no conoce a Dios, preguntarle: ¿cuántos cuando se mueran quieren ir al cielo? Todos van a levantar la mano, pero no es por deseo. No es por deseo. Es por fe. Es por creer. Entonces va más allá que lo que deseamos para nuestra vida. Me gustaría, quisiera. Va más allá. Va más allá que lo que conozco. Dios dice, conozco que Dios dijo. Es lo que creo. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. ¿Qué crees? ¿Crees que tu vida va a terminar en una derrota? Conforme a tu fe, así te va a pasar.
Hermano, pero usted no me conoce a mí, soy un fracaso. Fracasé toda la vida. Así que ya sé lo que viene. Conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe. Hay una mentira que se mete en nosotros por nuestra historia, por nuestro pasado. Como nos pasó antes, entonces se aloja la mentira esa. O le creo a mi pasado, le creo a mi historia, o le creo a Dios. Una de dos. Y si tú crees que por esos acontecimientos del pasado todo va a terminar mal, te profetizo, te va a terminar mal. Jesús lo dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Crees que tus hijos se van a perder? Conforme a tu fe. ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? Tú y tu casa serán salvos. ¿Qué dice la verdad en Jeremías 31:1? Yo seré por Dios a las familias. Ellas me serán a mí por pueblo. Es una verdad que conocemos, pero no termina en el conocimiento, en saberlo citar de memoria. Hay un paso más. Determino creerle a Dios. Tú dijiste, yo seré por Dios a las familias. Te creo, Señor. Debo orar esa palabra, presentarla delante del Señor, proclamarla con fe, desechar toda duda que me asalte, desechar toda duda, el que creyere no duda, desechar toda duda en los momentos difíciles, desechar toda duda y creerle a Dios. ¿Crees que todo va a terminar en una derrota? ¿Qué dice la verdad? ¿Cómo? Somos más que vencedores, ¿eh? Eso dice la verdad. La verdad dice de gloria en gloria. La verdad dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va hasta que el día. Eso dice la verdad. El Cordero los vencerá. Eso dice la verdad. Y todos podemos creer a nuestra historia, las mentiras que se meten en nuestra mente, o creerle a Dios. Amén. Desechar toda mentira de nuestra mente que nos condiciona a actuar. Porque lo que está alojado en nuestra mente es lo que nos condiciona. Actuamos, vivimos, nos movemos según ese pensamiento condicionante. Y hablamos según lo que está aquí alojado en nosotros, lo que está metido en nuestra mente. Un lenguaje pesimista es de un pensamiento que le condiciona a hablar en forma pesimista. Una forma de hablar que no engendra fe en los demás, en la familia, en los que les rodean, es porque hay un pensamiento allí, algo que está alojado en su mente que les lleva a hablar así. Un vocabulario criticón es porque hay un pensamiento alojado así, una mentira que está alojada en su mente, o porque se cree mejor que los demás y eso le condiciona a tener celos de otros, o envidia, a criticar a otros, o para justificar algún hecho. Hay mentiras que hay que desechar para que nuestro estilo de vida sea transformado. ¿Qué crees? ¿Todo te saldrá mal? La próxima vez que lo emprendas, seguro que te va a salir mal. Seguro. ¿Cómo fue que dijo Job? El mal que me temía, se lo esperaba. Yo me lo temía esto. Lo que temes, eso te vendrá. Lo que temes, eso te vendrá. Exacto.
Si uno teme de algo, eso le va a acontecer. Dios actúa muchas veces por misericordia y nos salva de cada una. Pero no podemos vivir siempre por la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios quiere actuar con nosotros como hijos adultos y quiere actuar con justicia y no solamente por la misericordia. ¿Alguien levantó la mano? Diría que en el caso de Abraham, él creyó y por eso actuó. Pero llegó un momento que Dios le dijo: sal de tu tienda. Y Dios le dijo otra vez lo que ya le había dicho. Y dice allí claramente: y Abraham le creyó a Dios. Algo pasó en ese momento, porque está tan claramente expresado en él. Y Abraham le creyó a Dios. O sea, hay un momento donde determinamos creerle a Dios. Yo conocía la palabra del Señor desde chico, pero a los 20 años me convertí. Hubo un momento cuando determiné creerle a Dios y entregarle mi vida a Él. Hay frases tan comunes, ¿no? Como esa que decíamos recién. Ya me parecía que eso iba a pasar, ¿eh? Ah, yo lo había dicho. Al Sogaray. Lo vengo diciendo desde hace mucho, que eso va a pasar. ¿Y si crees que vas a triunfar? ¿Y si crees que vas a vencer? ¿Y si crees que vas a ir adelante? ¿Y si comienzas a creer que así va a ser tu vida? ¿Qué va a pasar? Tengo que creer no en base a mis deseos, a una presunción. Tengo que creer en base a lo que Dios dice. La verdad está en Dios, no está en mí. Está en Dios. Pero en base a lo que Dios dice, yo puedo creer que mi vida va a ir de mejor en mejor. De mejor en mejor. Tengo una base para creer que voy a triunfar, que mi vida va a ser la vida de un vencedor. Y si crees que a pesar de todos los problemas y las situaciones difíciles vas a ir adelante y vas a lograr victoria, pues de seguro te será hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. Cambia las creencias de un hombre y cambiará sus sentimientos y su conducta. Si cambiamos las creencias de un hombre, vamos a cambiar sus sentimientos y vamos a cambiar también su conducta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué te dices a ti mismo? Hay una hermana que dice, hace mucho tiempo que la escuché ya, me voy a morir de un infarto, cualquier momento. Cuando llegó a los 40 y algo, porque su papá, a esa edad, murió de un infarto. Tengo los mismos síntomas de mi papá. De todos los hijos soy el más parecido a mi papá. Mi papá murió de un infarto, 40 y no sé cuántos años. Me voy a morir de un infarto. Todavía no se le cumplió la profecía. Pero si sigue así, a menos que la misericordia de Dios actúe. Ahora, pase o no pase, es terrible vivir así. ¿En base a qué puedo decir que porque le pasó a mi papá, me va a pasar a mí? El papá de ella no fue hijo de Dios, ella es una hija de Dios. ¿En base a qué? La vida
y la muerte están en las manos de Dios. Amén. Exacto. En algunas familias, varios se murieron de cáncer. Murió el hermano, murió la madre, murió el padre, todos igual. Una hermana le preguntó al único sobreviviente de toda la familia: ¿qué pensaba? Las veces que me asaltó ese pensamiento, que yo también. Mi hermano murió joven, mis padres no eran tan grandes, así que, ¿en base a qué? ¿En base a qué? A que los otros murieron. ¿Y si Dios quiere que llegue a los 90 años? Si Dios quiere que me muera joven, gloria a Dios. Cosa de Él, estoy en sus manos. Pero no me voy a hacer la croqueta con que en cualquier momento, y este dolorcito será un cáncer acá, o se estará corriendo para allá. No tengo ningún derecho a vivir de esa manera. Amén. Tengo que vivir todos los días de mi vida con una profunda confianza en el Señor. Soy pobre y me voy a morir pobre. ¿No la escuchaste esa? ¿No la escuchaste esa? ¿Por qué? Se le mentió la mentira ahí. Y dijo: yo voy a vivir así. ¿Qué va a ser? ¿La voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? No sé. Pero Dios no le dijo. Él se lo cree. Dios no le dijo: sos un pobre y vas a morir pobre, más pobre todavía de lo que sos. Dios no le dijo nada. Él se lo creyó. Y vive conforme esa mentalidad. Aunque Dios quiera prosperarle, aunque Dios quiera bendecirle, aunque Dios quiera sacarle de la miseria, él va a seguir en ese pozo de miseria porque se creyó una mentira del diablo. El apóstol Pablo podía decir: yo estoy contento, sea cual sea mi situación. Puedo vivir con pobreza, con riqueza, en abundancia o en escasez. Y aprendió a vivir por encima de las circunstancias de la vida. Lo poco, lo mucho es secundario. Es secundario. Y él comenzó a vivir con otra mentalidad. Hay algo que hay que superar, y hay que superarlo en primer lugar aquí en nuestra mente, para que sea superado también en nuestra conducta. No, porque a mí no me quieren, hermano. Ahí cuando veníamos en el ómnibus me decían de una familia algo parecido: a mí no me quieren, hermano. ¿De dónde arranca eso? ¿De dónde viene? Quizá la persona no lo dice con su boca, no lo piensa así: no me quieren. Por ahí atrás, escondido, hay algo que le condiciona a vivir de esa manera, como que los demás no lo quieren, o lo quieren pero vos sos de segunda, jugás en la segunda en el equipo del Señor, y gracias que estás en la segunda, algo así. ¿De dónde viene eso? Puede ser que otro tenga más gracia, más capacidad, que sea más lúcido. Puede haber un montón de esas situaciones. Puede ser que así sea. Pero que no me quieren es una mentira del diablo. ¿No la has descubierto esa mentira? Esa mentira nace en el mismo infierno. Es para destruir la casa del Señor, para destruir los vínculos entre hermanos, para destruir la vida de los hijos de Dios. Es una mentira
alojada ahí en la mente. ¿Por qué, hermano, te pones en contra tuyo? Con ese tipo de pensamiento, lo único que hacemos es ponernos en contra nuestra. Y mire, si hay alguien con el que tenemos que llevarnos bien, es con nosotros mismos. Porque tenemos que vivir todos los días ahí con nosotros. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día de nuestra muerte, el día de nuestro último suspiro, ahí va a estar al lado nuestro. Si con alguien nos conviene llevarnos bien, es con nosotros. Por eso hay que desalojar toda esa clase de pensamientos. Cuando tenemos ese conflicto con nosotros mismos, comenzamos a tener conflicto también con los demás. Desalojemos ese tipo de pensamiento de nosotros, a ver que te vas a sentir más feliz contigo mismo. ¿Te sientes feliz con tu vida? ¿Te sientes feliz contigo mismo? ¿Tienes paz contigo mismo? De alguna manera o de otra todos hablamos con nosotros. A veces nos decimos algunas cosas que pavote que sos, qué tarado. Pero no te diste cuenta que te estaba metiendo el perro y qué idiota. Y nos da ganas de pegarnos una. Hablamos con nosotros, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros diálogos personales, ¿no es cierto? Y eso de que hablamos con la almohada es mentira, la almohada no nos dice nada, pero nosotros sí nos decimos cosas. A veces cuando oramos nos largamos para decirnos ciertas cosas también, cuando estamos solitos y nos decimos algunas cosas, es nuestro diálogo. Si con alguien nos conviene llevarnos bien, es con nosotros. Con nosotros. Aprendamos a tener paz con nosotros mismos, a resolver ese tipo de problemas que arrancan de algo falso. Arrancan de algo falso en nosotros. Tenemos que descubrirlos para poderlos desechar. Puede ser que las situaciones de la vida no cambien. Muchas cosas puede ser que no cambien. Pero podemos nosotros cambiar frente a la situación. Y eso es lo importante. Puede ser que muchas de las cosas que nos rodean sigan igual, que no cambien. Pero si nosotros cambiamos frente a esa situación, todo va a andar mejor en nuestra vida. La depresión es el resultado de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Escudriñar un poco más a fondo es el resultado de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Habla con una persona deprimida. Trata de escudriñar un poco más a fondo en su vida y te vas a dar cuenta que es el resultado de lo que la persona está diciendo de sí misma. Y por eso vive con ese conflicto y con esa depresión. Cuando uno localiza una mentira, debe desecharla de su vida con la verdad de Dios. Hay quienes localizaron, por ejemplo, en su vida tristeza. Hay personas que localizaron que son tristes, como el tango, son tristes, melancólicos, que tienen pena. Otros localizaron lástima de sí mismo en su propia vida. ¿Cómo desalojar esos sentimientos? Lo primero es haciéndose estas preguntas. Por ejemplo, el caso de la tristeza, la melancolía. Hágase esta pregunta. ¿En base a qué vivo triste? ¿Hay alguna razón que justifique mi tristeza? ¿Hay alguna razón objetiva que justifique vivir de esa manera? ¿Por qué soy triste? ¿Por qué vivo con esa amargura? ¿O soy amargo?
Hay una mentira que se ha introducido en la vida para que viva de esa manera. Lo segundo que hicieron algunas personas, primero localizar la mentira, descubrirla, sacarla a luz, hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo no puedo pedirle a alguien que se le ha muerto un familiar que en ese momento esté feliz, esté contento, va a estar triste, con angustia, con dolor. Es lógico. Hay una base objetiva de su tristeza. A veces uno habla con un hermano y alguien que se apartó del Señor, se alejó, está con pena, con dolor, con tristeza en su alma, afligido, llora por esa situación. Y es lógico que esté triste en ese momento. Pero hay uno que es una constante, la tristeza. Es una constante en su propia vida. Algo que no le permite ser realmente feliz. Y no hay ninguna base lógica, objetiva de su tristeza. Lo segundo que hicieron fue proponerse ser feliz. Es lo que hablamos antes de la fe. Se propusieron ser feliz. ¿En base a qué uno puede proponerse ser feliz? Me propongo ser feliz. De ahora en adelante voy a ser un tipo feliz. ¿En base a qué? En base a la verdad. ¿Qué dice Dios? Romanos 4. Romanos 4, 7 y 8. Bienaventurados, 3 veces feliz, quiere decir bienaventurados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, esto es para el retiro de varones, bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Tus pecados han sido perdonados? Amén. 3 veces feliz, dice. ¿Te inculpa de pecado el Señor? 3 veces feliz. Tengo una base para ser feliz. La verdad de Dios. Dios lo dice. Dios lo dice. La mentira me lleva a vivir triste, me lleva a vivir con melancolía. La mentira del diablo. Pero la verdad me dice que sea feliz. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Algo debe estar mal? Mi página está mal. 5:16. Estad siempre gozosos. Si lo tomamos como un sentimiento, nunca va a pasar nada. Si lo tomamos como una verdad que apela a mi voluntad, puedo determinar en mi vida vivir con el gozo del Señor. Amén. Un texto más. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo. Es tremendo este Pablo, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo. No se pudo quedar con una vez sola, no era suficiente. Otra vez os digo. Otra vez os digo. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Tenemos una base. El que vive con tristeza en su alma, con una constante en su vida, puede desechar la tristeza, a menos que tenga alguna base, algo, lo cual hay que desarraigar de su propia vida. Pero puede vivir con el gozo del Señor todos los días de su vida. Ser feliz, por supuesto, presupone un esfuerzo de nuestra parte. Es un trabajo, es una acción. La mentira no se va a ir así porque sí. Tenemos que enfrentarla, tenemos que desecharla, tenemos que descubrir esa mentira en nosotros, ponerla en descubierto, poner la luz y desecharla poniendo la verdad del Señor.
Primero el conocimiento y luego creer que eso es de Dios, que Dios lo dice así, y toda mentira será desalojada de nuestra mente y de nuestro corazón. 2 Corintios capítulo 10, ahí nos habla justamente de desalojar esta fortaleza. 2 Corintios 10, 5 dice: derribando argumentos. Toda mentira está con una estructura muy fuerte. La mentira no está sola ahí. Tiene toda una estructura, todo un entorno. Y el entorno que tiene la mentira es un entorno de argumentos. Cada vez que uno habla con una persona para desechar una mentira que está ahí alojada en su mente, comienza a argumentar. Y comienza a argumentar. Algunos argumentos tienen bastante de lógica, aunque siguen siendo argumentos mentirosos. Pero tienen bastante de lógica. No, lo que pasa es que, mire, en mi casa éramos así. Mi padre era un tipo amargo, pero amargo serrano era un poroto, mire. Amargo mi padre. Mi madre. Yo viví de ese espíritu. 20 años en mi casa. ¿Sabe lo que es eso? Y por más que quiero ahora, miro las cosas, sí, lindo, interesante. Ni el sol ni las nubes, para mí lo mismo. Llueve, hace frío, hace calor, me da igual. Mira qué linda mañana, qué hermosa, sí, interesante. Hay algo. Tiene argumento. Pero Dios dice: está siempre gozoso. Es la verdad de Dios. Dios dice que te regocijes. Tus pecados fueron perdonados. ¿Qué querés, querido? Más que eso, hermano. El saber que nuestros pecados han sido perdonados nos hace felices y sumamente felices. Poder confiar en esta verdad del Señor va a restaurar en la vida de una persona convertida, pero triste, la alegría, el gozo en el Señor. Por cierto que si este cristiano es triste, está con pena en su corazón, es porque hay algún argumento mentiroso que sostiene esa mentira de ser triste. Ese argumento no puede ser derribado con otro argumento. Un argumento es rebatible con otro argumento, sino que debe ser derribado con la verdad del Señor. Debemos introducir la verdad en nuestro vocabulario, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la verdad del Señor derriba por sí sola toda mentira de Satanás. Amén. Quiero leer un texto más que viene muy al caso para esta oportunidad. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En estas cosas debemos pensar, debemos nutrir nuestra mente de lo que es digno de alabanza, debemos nutrir nuestra mente de lo que es honesto, de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es amable, de lo que es de buen nombre, aquellas cosas en las cuales hay virtud. En estas tenemos que pensar y nuestra mente va a ser transformada por la verdad del Señor. Concluimos con el proceso para reemplazar la mentira con la verdad. En primer lugar, debemos identificar la mentira. Tenemos que señalarla. Hemos señalado en esta oportunidad unas cuantas mentiras, pero en los talleres vamos a seguir señalando algunas más, y cada uno debe encontrar cuál es la mentira que le hace vivir de cierta manera. Las mentiras podemos fácilmente detectarla en nosotros por nuestra conducta. Si hay una conducta no cristiana, sabemos que hay una mentira que nos está condicionando para vivir de esa manera. En segundo lugar, tenemos que argumentar contra la mentira y entresacar lo verdadero de lo falso.
¿Por qué digo esto? Porque toda mentira contiene algún elemento de verdad. No es pura mentira. Siempre hay algún tinte de verdad. Y si no entresacamos la mentira de la verdad, luego la persona se vuelve un irrealista delirante o se deprime aún más que antes. Por ejemplo, el caso de Eva. Eva fue tentada. Y la tentación decía a través de Satanás: así que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Y había algo de verdad, que Dios había dicho que no coma, era cierto, pero de todo árbol era mentira. Alguien viene el tentador y le dice: todo te sale mal, Dios se olvidó de ti. Quizá es verdad, en ese momento le están saliendo todas las cosas mal, hay algo de cierto allí en eso, pero Dios se olvidó de ti es mentira. Entonces tenemos que entresacar lo verdadero de lo falso, porque si no entramos luego en confusión. Y lo tercero, tenemos que reemplazar la mentira con la verdad del Señor. Identificar la mentira, argumentar contra la mentira para entresacar lo verdadero de lo falso y reemplazar la mentira con la verdad del Señor. Dios les bendiga en gran manera y apropiémonos de la verdad para desechar toda mentira perversa de Satanás. Amén. Vamos a alabar al Señor.